Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una conversación sin educación termina en discursos subjetivos. Una conversación con educación contempla el cosmos, la vida y el respeto. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar el lanzamiento de dos dados. Entonces se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite usar funciones del sistema. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entonces vamos a ver la función ejecutar línea 16 a 31. Esta función se encarga entonces de generar la suma de números aleatorios, o mejor, generar números aleatorios y luego sumarlos. Estos números aleatorios van a representar entonces el lanzamiento de dados. Vemos en la línea 18 que se genera la semilla para un valor aleatorio con ese random. Time null sirve para que actualice con la hora del sistema y genere números diferentes. Entonces vamos a generar valores aleatorios mientras el usuario desee hacerlo. Entonces lo hacemos en un ciclo do while mientras la respuesta sea así. Y lo que se hace en este ciclo es generar un número n1 y un número n2 aleatorios del 1 al 6. Recuerde que el dado tiene 6 caras. Y una vez genere n1 y n2, simplemente los mostramos y mostramos la suma. Le invitamos a visitar la tutoría lanzamiento de dados en TurboC. Allí explicamos más detalladamente estas líneas de código. La sintaxis es similar a como la vemos aquí, solo que en Objective-C se usa NSLog para mostrar información por pantalla. Esa función reemplaza printf de TurboC. Vemos entonces la estructura general de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde entonces que una vez cree las clases, se deberá entonces instanciar objetos de esa clase, de tal modo que se pueda usar. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C, vamos a crear dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se crean los atributos y se crean también o declaran las funciones. Entonces la interfaz va entre las directivas @interface y @end, entre la línea 6 a 8. Aquí nombramos la clase de lanzamiento de dados, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase, entonces de tipo entero, n1, n2, y de tipo char, la variable res. N1 y N2 ya sabemos que lo usamos en la función ejecutar, que recibe dos números, y char recibirá entonces una letra, que será S o N según el usuario desee generar más números o no. Recuerde que los atributos son variables globales o variables de instancia que se usan o se pueden hacer referencia a estas desde cualquier método de la implementación, por ser variables globales. Vamos ahora a definir o declarar los comportamientos de esta clase, o sea, las funciones. En la línea 7, con un menos, indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna la función, en este caso void, retorno vacío, y el nombre de la función, para este caso ejecutar. Por último irán los parámetros van separados por dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. En este caso esta función no recibe parámetros. Con esto queda definido la interfaz. El compilador ya sabrá el tamaño de memoria a reservar para cada objeto. Veamos ahora la implementación, que va entre las líneas 10 a 32.
entre las directivas @implementation y @end. Ya el compilador importará la interfaz. Para poder programar una función, recuerde, esta debe haber sido previamente declarada en la interfaz. Entonces, línea 11 a 15 hay un método especial llamado init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Esta función o método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba. Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase de lanzamiento de 2 dados, es decir, en la línea 36. Y por lo general el constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario inicializar n1, n2 y res, ya que en la misma función ejecutar se inicializan. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase de lanzamiento de dados. Si otra clase desea invocar a esta clase para evitar copiar y pegar la interfaz y la implementación, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar. Ya entonces resta por crear o instanciar objetos a esta clase para poder usarla. Entonces línea 3440 en el main, este es el método de inicio del programa. Vamos a crear un puntero a la clase de lanzamiento de dados, línea 36, con asterisco indicamos que es un puntero, lo llamamos obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de la clase lanzamiento de dados para poder usar la clase. Entonces debemos instanciar este puntero, es decir, reservamos memoria dinámica a la clase lanzamiento de dados, invocando a la función alloc, y luego a ese espacio de memoria le invocamos el constructor. Con eso se define la estructura de un objeto de la clase lanzamiento de dados, y obj apunta a este objeto. Ya podemos usar la clase y simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Entonces línea 37 entre corchetes nombramos el objeto obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. No recibe ningún parámetro y con eso el compilador irá de la línea 37 a la línea 16 y continuará con esta función. Por último, línea 38 relay se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita generar el lanzamiento de dados. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.